en estacionamientos vacíos, apartamentos cerrados y parajes solitarios, circulaban unas cajas pesadas y selladas. Eran movidas en silencio, siempre a escondidas, siempre a un destino final: las manos de Claudia Díaz Guillén, tesorera de la nación, y su esposo, el capitán Adrián Velázquez Figueroa, conocido como Guarapiche. Nadie preguntaba qué llevaban. Los escoltas solo obedecían, hasta que un día una de esas cajas fue abierta en presencia de un guardia de confianza. Dentro no habían documentos ni medicinas. Habían montones de billetes, dólares y bolívares apilados en exceso. Dinero que parecía no tener fin. El testigo recordaría años después, en una corte de Estados Unidos, cómo estas cajas cambiaban de lugar, cómo eran recogidas en puntos remotos, nunca en lugares repetidos, como si se tratara de un ritual clandestino. Y es que cada caja era un pedazo del tesoro saqueado del país, parte de una estructura de corrupción que cruzaba ministerios, aseguradoras y bancos. Ese era el verdadero contenido de las cajas. No solo dinero, sino la prueba física de cómo el círculo íntimo de Hugo Chávez convirtió la lealtad en un negocio multimillonario. Claudia Díaz Guillén no era economista, ni política de carrera. Era sargento técnico en enfermería de la Guardia Presidencial. Su labor era rutinaria: asistir en chequeos, custodiar tratamientos, vigilar la salud del jefe de Estado. Pero pronto pasó de anonimato militar a la intimidad más exclusiva del poder. Se convirtió en la enfermera personal de Hugo Chávez entre 2003 y 2008. Lo acompañó en jornadas agotadoras, viajes y madrugadas de trabajo. Tenía acceso a lo que pocos podían ver: las debilidades físicas del comandante, los medicamentos que consumía, sus dolores y exámenes médicos. Esa cercanía la volvía más que una asistente, la convirtió en su confidente silenciosa. En un régimen que se alimentaba del mito de un Chávez invencible, Claudia fue una de las pocas que conoció la fragilidad del hombre detrás del uniforme. Su lealtad fue recompensada. El comandante la hizo parte de su círculo íntimo y con ello abrió para ella un camino insólito: pasar de la bata blanca al manejo del tesoro de la nación. Mientras Claudia Díaz se convertía en la enfermera personal de Hugo Chávez, su esposo, Adrián José Velázquez, escalaba en las filas militares. Capitán del ejército, miembro de la Casa Militar, era conocido como el capitán Guarapiche. Velázquez no era un oficial cualquiera. Su tío, el general Wilfredo Figueroa Chacín, había sido protagonista del golpe del 92. Ocupó cargos en la Guardia de Honor Presidencial y en la Contrainteligencia Militar. Con ese apellido y con la bendición de Chávez, el capitán Guarapiche se convirtió
en figura de confianza dentro de Miraflores. La relación con el comandante llegó a lo personal. En 2010, Chávez bautizó el hijo menor de esta pareja, convirtiéndose en compadre de los Velázquez Díaz. El lazo ya no era solo político o militar, era familiar. Juntos, Claudia y Adrián formaron un dúo íntimo del poder. Ella manejaba la salud y luego las finanzas. Él, la seguridad y los contactos militares. No eran simples funcionarios, eran los compadres del comandante. Y esa cercanía les abría la puerta al saqueo. Caracas, 16 de mayo de 2011. Ese día, Hugo Chávez firmó un nombramiento que parecía una broma, pero que se convertiría en una tragedia nacional. Claudia Díaz Guillén, enfermera del comandante, asumía como tesorera de la nación. Esa jeva no tenía estudios en economía, finanzas ni administración. Su único mérito era la lealtad ciega al poder. Pero la tesorería no era un cargo simbólico, era el corazón del sistema. Allí se decidían asignaciones de divisas, bonos de deudas, transiciones multimillonarias que definían el destino del país. Antes de ella, habían pasado otros leales sin títulos, como Alejandro El Tuerto Andrade. Ahora era Claudia la que recibía las llaves de los dólares preferenciales, la herramienta más codiciada del chavismo. Lo que empezó como una carrera en la Guardia Presidencial terminó en el manejo de miles de millones de dólares. Un ascenso que simboliza el funcionamiento del régimen, la lealtad al jefe, por encima de cualquier capacidad técnica. Desde su oficina en la tesorería, Claudia Díaz no solo administraba dinero público, administraba poder. Y ese poder pronto sería utilizado no para servir al Estado, sino para tejer la red de corrupción más lucrativa del chavismo. Venezuela, 2010. El cargo de tesorero nacional había sido antes ocupado por otro hombre de confianza de Chávez, Alejandro El Tuerto Andrade. Es escolta del comandante, sin estudios en economía, pero con acceso directo al jefe. Andrade convirtió la tesorería en una mina de oro personal. Recibió sobornos millonarios del abogado Raúl Gorín. Con ese esquema, Gorín multiplicó su fortuna. Pasó de vivir modestamente en los Altos Mirandinos a comprar seguros La Vitalicia y más tarde el canal Globovisión por $80 millones. Andrade terminó preso en Estados Unidos, condenado a 10 años, pero se quedó con mansiones, caballos y relojes de lujo. Cuando Andrade salió de la tesorería en 2010, el relevo fue Claudia Díaz. Y lo que había sido un esquema entre Andrade y Gorín, ahora se trasladó al nuevo poder. Según documentos oficiales en Florida, Andrade presentó a Gorín y a Claudia.
Ella le otorgaba autoridad para los intercambios de divisas. Él repartía sobornos en dólares y lujos, viajes en jet privados, estancias en Florida, cuentas en Andorra. El mismo círculo de corrupción que comenzó con el tuerto siguió bajo las direcciones de la enfermera de Chávez. Los dólares del país se convirtieron en el botín de unos pocos, mientras la economía venezolana se hundía en inflación y escasez. Un escolta joven, deportista, retirado por lesión, fue reclutado por el capitán Guarapiche para trabajar con la nueva tesorera de la nación, Claudia Díaz. Al principio era rutina: traslados, seguridad, recorridos oficiales, hasta que llegaron las órdenes extrañas. Debía recoger cajas en puntos remotos de la ciudad, estacionamientos vacíos, apartamentos vacíos, pero nunca lugares iguales, siempre lugares diferentes. Las cajas eran selladas, eran pesadas y debían ser movidas en silencio. Un día, por error o descuido, una de esas cajas fue abierta en su presencia. Lo que vio lo marcó: montones de dinero en efectivo, dólares y bolívares apilados sin fin. No eran documentos oficiales ni equipos de seguridad. Eran cofres de corrupción. El testigo declaró, años después, en la Corte del Distrito Sur de la Florida, que esas cajas no se entregaban a instituciones del Estado, sino directamente a los esposos Díaz Velázquez. Parte del dinero provenía del seguro La Vitalicia, propiedad de Raúl Gorrín, y de fundaciones fantasmas como Pueblo Soberano. El propio capitán Guarapiche llegó a decirle: yo estoy blindado en Venezuela, nadie me puede hacer nada. El miedo creció. El escolta renunció en 2013 y en 2015 huyó del país. En 2021 pidió protección en Estados Unidos y un año después contó todo. Su testimonio fue la llave para abrir el expediente contra la enfermera de Chávez. Madrid, 2013. Tras la muerte de Chávez, la protección política que rodeaba a Claudia Díaz y al capitán Guarapiche empezó a romperse. El círculo de poder se reacomodaba alrededor de Nicolás Maduro y ellos decidieron huir del país. Se instalaron en España, donde compraron propiedades de lujo. Sus nombres aparecieron en los papeles de Panamá, vinculados a sociedades offshore y mansiones ocultas. Parecía un retiro dorado, financiado con el dinero que habían movido en cajas por todo Caracas y en cuentas de Andorra. Pero el tiempo jugó en su contra. En 2020, la justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente de corrupción y lavado de dinero. En 2022, España aprobó su extradición, pese a los intentos de la pareja de frenarla. En 2023, se enfrentaron a juicio en la Corte del Distrito Sur de la Florida. La sentencia fue implacable: 15 años de prisión, 3 años de libertad vigilada y la devolución
de 136 millones de dólares. En 2025, aún hoy, les incautaron otra cuenta con unos 1.200 millones de dólares adicionales. Claudia Díaz Guillén nunca fue ministra, ni una economista brillante, ni una tecnócrata. Fue enfermera de Hugo Chávez, encargada de sus tratamientos, guardiana de sus madrugadas, confidente de sus dolencias. De allí saltó al corazón financiero de Venezuela, la Tesorería Nacional del país, donde transformó la intimidad en poder y la lealtad en negocio. Junto a su esposo, el capitán Guarapiche, convirtió la confianza del comandante en una licencia para robar. Cajas de dinero, movidas en silencio por Caracas, jet privados y mansiones en España, sociedades en paraísos fiscales. Una fortuna amasada con los dólares preferenciales que se suponían destinados al pueblo. Hoy, la enfermera y su esposo purgan una condena en Estados Unidos. Lo que empezó con bata blanca terminó con uniforme carcelario. El caso de Claudia Díaz es más que un expediente judicial. Es un espejo de lo que fue, de lo que es y de lo que continuaría siendo el chavismo. Un régimen donde la cercanía al líder vale más que el mérito, donde la lealtad personal se premiaba con acceso al botín y donde hasta una enfermera podía convertirse en símbolo de la corrupción descomunal que arruinó un país. De la bata blanca al oro negro, de Miraflores a Miami, de la intimidad de Hugo Chávez a los tribunales de Florida. La enfermera que conoció los secretos de salud del comandante se convirtió en símbolo de la enfermedad más profunda del chavismo: la corrupción.